Voy a estar enseñando, voy a estar hablando de algo que es muy parte, debe ser muy parte del discipulado de Revive. Y la intención es ya empezar a estoy tratando de usar una palabra en español que ahorita traigo en inglés, de hacer más parte de la organización y estructura de Revive, de lo que es el discipulado, especialmente para la gente que viene. Tenemos lo que se llama un mapeo, un mapa de cómo la gente debe entrar, qué debe estar haciendo, cómo se está preparando y luego cómo ser reenviada, ¿verdad?, para que evangelice. Entonces tenemos la vida reproductiva de Revive. Son 4 pasos, que es rescatar, es revivir, reconstruir y reenviar. Entonces necesitamos meterlo así como más, ¿verdad? Repito, como parte de la estructura lo es, pero con esto quiero presentárselos a ustedes para que ya cuando venga gente nueva, entonces poder introducirlos y meterlos a lo que ya sería una clase en un día separado, en un día aparte de esto que es Pulso Revive. Usamos algo de lenguaje de un hospital, ¿verdad? A los diferentes ministerios les llamamos unidades, como las hay en los hospitales, ¿verdad? La unidad de ICU, la unidad de etcétera, que hay en los hospitales, y es lo que llamamos aquí a ciertos ministerios unidad. Entonces, Revive es un pulso, discipulado es un pulso. Revive representa 6 cosas que todo discípulo de Cristo debe demostrar en su vida. Y no solo tiene que ver con no tiene que ver, honestamente, nada de las cosas de Dios tiene que ver con actividades. Más bien tiene que ver con lo que hacemos por naturaleza, o lo que debemos hacer por naturaleza. Y al hablar de este pulso Revive, y voy a estar hablando de cada uno de los puntos de lo que es la palabra Revive, ya como un acróstico que nos dice estas 6 características naturales de un seguidor de Cristo que debe demostrar en su vida. Y repito, no deben verse como actividades, porque no es lo que es. Más bien estás manifestando, demostrando que eres del Espíritu, ¿sí? Entonces, al entender estas 6 cualidades o características, ¿no? Lo que está diciendo y lo que está haciendo es y al verlas, entiéndalas como las prioridades que debe tener un seguidor de Cristo, y porque son las prioridades del reino de Dios, ¿sí? Cuando tú vives tu vida por prioridades, entonces las cosas cambian en tu vida, especialmente en el reino de Dios.
¿verdad? Por eso el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Entonces uno hace a un lado todo lo demás por darle prioridad a las cosas del reino de Dios, por darle prioridad al Señor. Y cuando uno vive por prioridades, entonces uno ve el fruto y el resultado de esas prioridades. Cuando una persona, y aún en el mundo, aún en lo secular, no vive a base de prioridades, lo que se desata en su vida es caos. Es caos. No hay orden, no hay organización interna, externa alrededor, porque no vive una vida por prioridades. Entonces, lo que estoy por describirle tiene que ver con lo que son las prioridades del reino de Dios y lo que debe ser nuestra prioridad, lo que nosotros debemos estar manifestando. Para esto, acompáñeme ahí en Gálatas 5:25. Y esto es algo que, ¿verdad?, todos debemos manifestar, todos debemos demostrar en nuestra vida. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y capte por favor que está diciendo: si tú dices que vives en el Espíritu, entonces debes también andar en el Espíritu. No nada más es decir que lo haces o que lo eres, pero no lo vives. Entonces si vivimos por el Espíritu, o sea, volvimos a nacer, entonces también debemos andar por el Espíritu. Y eso es algo que debe reflejarse en nuestra vida. La gente que nos conoce, familia, amigos, debe ver en nuestra vida que somos una gente ahora que es guiada y es movida por el Espíritu de Dios. Se usa la idea de pulso porque, repito, es lenguaje que uno escucharía en un hospital. La idea de tener un pulso en una persona es que evidencia signos vitales o que demuestra vida, ¿verdad? Espiritualmente, todos los creyentes deben evidenciar el pulso de vida del Espíritu Santo en ellos. El pulso revive es un acróstico que representa estos signos vitales que debe vivir cada discípulo de Cristo como la evidencia que es genuinamente nacido del Espíritu Santo y tiene la vida del Espíritu. La obra del Espíritu Santo y las cualidades espirituales que Él forja, el Espíritu forja en cada creyente, no son nuestras. Él nos da esa formación, Él empieza a moldear esto en nuestras vidas y nos impulsa por medio de ellas, pero nosotros podemos ser negligentes a ellas. Una vez que las conocemos, una vez que las entendemos, si no permanecemos en ellas, si no las cuidamos, vamos a empezar a vivir otra clase de vida. Y de pronto sucede en un creyente que está mezclando las cosas de una vida terrenal con las cosas de la vida de Cristo, y eso no funciona, no va a producir nada, y lo que normalmente sucede es que hay mucho creyente frustrado. ¿Por qué? Porque no está viviendo conforme a las prioridades del reino de Dios, conforme a las prioridades del Espíritu Santo en su vida. Entonces, estas cualidades las vemos manifestadas en los primeros cristianos. Sus vidas reflejaban que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y yo personalmente he pensado, no se sabe quién le puso el título, por ejemplo, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos le llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y sí, o sea, porque se ve la iglesia, ¿verdad?, cuando inició, pero más bien deben ser los hechos del Espíritu Santo, porque Él es el que está haciendo absolutamente todo en la vida de la iglesia. Es lo que vemos cuando usted lee el libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo el que está dirigiendo todo lo que está pasando en la iglesia, incluyendo el comportamiento del cristiano. Entonces nosotros, la iglesia moderna, aquí ahora en el 2024, debemos ser la continuación de esta iglesia que se ve en el libro de los Hechos. O sea, nada ha cambiado, es el mismo espíritu. Entonces los que se han salido de prioridad, yo creo, hemos sido nosotros en nuestro tiempo. Hemos descuidado esas prioridades. Entonces es importante mantenerlas. Y repito, lo que le estoy compartiendo es un comportamiento, una naturaleza que se veía en la iglesia cuando nació. Y de ese punto en adelante, todos los que entraron a la iglesia, que recibían al Espíritu Santo, se comportaban de la misma manera. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. Entonces ellos evidenciaron estas cualidades espirituales y comportamiento causado por el Espíritu Santo en ellos. Esto es lo que decía de ellos: yo he nacido del Espíritu y yo vivo por el Espíritu. Eso es lo que ellos manifestaban. Entonces cuando tú estudias y escuche, y no se toma mucho, nada más lea los primeros 2 capítulos. Bueno, le diría los 4. Lea los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos para ver quién debe ser la iglesia. Los primeros 4 libros del libro de los Hechos. Léalo. Era una iglesia de adoración, de oración y adoración. Era una iglesia que protegía la unidad del Espíritu Santo. Todos ayudaban y contribuían en el ministerio. Se sometían al discipulado. Practicaban el compañerismo del Espíritu Santo, la koinonía, en el amor de Dios. Cumplían con la misión de predicar el Evangelio de Jesús al mundo. Esto es lo que hacía la iglesia. Lo empezó a hacer por naturaleza. Repito, era el Espíritu Santo el que estaba guiando absolutamente todo. Entonces, en línea a la naturaleza del Espíritu Santo que está en los creyentes y cómo se ve en las Sagradas Escrituras de la iglesia, en el libro de los Hechos, entonces todo miembro de Revive debe practicar y manifestar los siguientes signos vitales en su vida. La R es rescatar. Rescatamos con evangelismo. Rescatar con evangelismo. La E es empoderar. Empoderar con discipulado. La B chica, es vivir en comunión. Vivir en comunión. La I es interceder. Interceder en oración. La otra B chica es vivir en unidad. Vivir en unidad. Y la E es excelencia en servir. Excelencia en servir. Entonces, rescatar con evangelismo, empoderar con discipulado, vivir en comunión, interceder en oración, vivir en unidad, excelencia en servir. Entonces, lo que vemos aquí es lo siguiente. Se lo voy a decir de esta forma. Entonces vemos evangelismo, discipulado, comunión, oración, unidad, servicio. Esto es lo que debe estar haciendo una iglesia. ¿Sí? Los que son nacidos del Espíritu. Hay otras cosas que están representadas en cada uno de estos signos vitales, pero repito, los vamos a ir viendo uno por uno. Hoy voy a hablarles sobre el primero,
que es rescatar con evangelismo, rescatar. Rescatar tiene que ver con rescatar al perdido del castigo del fuego eterno con el evangelio de Cristo. Rescatar tiene que ver con rescatar al perdido del castigo del fuego eterno con el evangelio de Cristo. Judas 1:23 nos habla de tener una mentalidad de ser rescatadores de los perdidos. Dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Algunos de los significados de salvar son librar, proteger, hacer salvo, preservar y sanar. Carga con la idea de salvar a alguien de una situación peligrosa o de algún sufrimiento. En el sentido espiritual más alto, rescatar representa la misión del Señor Jesús, que es predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Publicar es la idea de llamar fuera, que sugiere llamar fuera de la cárcel a los cautivos. Cuando tú le presentas el evangelio a alguien más o les hablas del Señor, es lo que estás haciendo, los estás llamando fuera, que salgan de su cárcel, que salgan de su prisión. Ese es el trabajo de la iglesia, nuestra responsabilidad. Entonces rescatar es predicar, sobre todo es predicar las buenas nuevas de la salvación espiritual y eterna que está disponible a todo aquel que crea en el único Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debemos estar haciendo. Cristo es el que salva, pero es nuestra responsabilidad actuar como rescatadores. Cualquier oportunidad que usted vea de rescatar a alguien, de hablarle a alguien, de presentarle las buenas nuevas, es algo que debe hacer. Diga conmigo: debe ser mi prioridad. Otra vez, estamos hablando de prioridades. Escuche, todo cristiano insatisfecho, aún el que dice debe haber algo más, tiene que haber algo más nos falta. Una de las cosas que está sucediendo con alguien que habla así es que no está viviendo su vida conforme a las prioridades del reino. Garantizado. Si usted vive su vida por las prioridades del reino, usted va a ver fruto en su vida del reino de Dios. Búscame primero, o sea, hazme tu prioridad y yo te voy a añadir las cosas que necesitas. Ese es el principio que opera ahí. Entonces, cuando hay insatisfacción, es porque se está viviendo fuera de estas prioridades. Una pregunta tan simple, ¿no?, que se hace de vez en cuando. Hoy es uno de esos cuandos. Pero ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Que le presentaste el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, si no lo estoy haciendo, no es una prioridad en mi vida. Ahora, si tú puedes decir, pastor, yo lo haría, simplemente no he tenido la oportunidad. ¿Sabe qué tan fácil es hacer esto? ¿Sabe qué tan fácil es hacer esto si usted quiere? Vaya y párese en la esquina de cualquier calle donde haya gente y empiece a hablarle a la gente. Así de fácil. Oportunidades yo creo que sobran, hay bastantes. Lo que sucede es que no lo hacemos una prioridad de nuestra vida. Número 2, si siente que no tiene esas oportunidades, entonces pídaselas a Dios. El apóstol Pablo decía: oren por mí para que el Señor me abra puerta para yo dar a conocer sus misterios. ¿Se me explico? Cuando algo es una prioridad, esto lo hacíamos en el mundo y quizás todavía lo hacemos para otras cosas,
Pero cuando le damos prioridad a algo, hacemos lo que se tenga que hacer por hacerlo, por alcanzarlo. Nos desvivimos, nos desvelamos, a veces ni comemos, nos esforzamos, porque hacemos de algo una prioridad y decimos, no voy a descansar hasta que no alcance esto o tenga esto. Lo hacemos una prioridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es prioridad en tu vida? Y mire, si haga un análisis, examínese, porque a veces lo que parece prioridad por encima, quizás realmente no lo es. Entonces nos convencemos a veces que estamos haciendo algo bueno, pero no es una prioridad del reino, es otra. Cuando tú le sirves a Cristo y le das tu vida a Cristo, todo lo demás toma segundo lugar. No le voy a decir que no es un balance delicado, sí es un balance delicado. No quieres ser, por ejemplo, no quieres ser negligente a tu trabajo, no quieres ser negligente a tu familia, no quieres ser negligente a tus hijos, pero muchas veces la prioridad la tenemos al revés. Le damos prioridad a todas estas otras cosas y luego Dios toma el segundo, tercero o el cuarto lugar. Y debe ser al revés. Dios debe ser primero y luego todo lo demás. Incluso si tú practicas esta prioridad, Dios empieza a someter todo lo demás en tu vida y lo pone en orden. ¿Por qué? Porque te estás moviendo en autoridad, te estás moviendo en poder, porque eso es lo que una prioridad del reino empieza a ser en tu vida. Su actuar como rescatador debe ser prioridad, equipados y armados con el Evangelio de Cristo. Entonces, antes de regresar al cielo con el Padre, Jesucristo dejó mandatos e instrucciones claras para todos sus discípulos. Jesús les mandó ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, hacer discípulos, bautícenlos a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia debe entrar en acción y ser el conducto de rescate entre Cristo el Salvador y la gente que todavía está espiritualmente muerta en el pecado. Y yo sé que ustedes ya saben todo esto. Se nos ha dado, dice la Escritura, y les estoy dando un resumen de esto, que nos ha llamado a ser responsables de la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces necesitamos, ¿verdad?, comportarnos como ellos. Repito, cuando uno nace del Espíritu, esto es algo que viene por naturaleza. Y esto lo hacemos por amor a las almas, que así como Él nos salvó y nos rescató, entonces nosotros también buscamos que otros vengan a ese conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Lo hacemos por amor. Hablamos la verdad en amor, porque sabemos que la eternidad de alguien está de por medio y por eso les presentamos el Evangelio. Brevemente, una de las cosas que yo veo es que hablar del infierno no es popular. Hay predicadores, ministerios que le quieren dar un tono positivista al Evangelio, como mantener todo bonito, todo. Habla de las buenas nuevas, no comentes del infierno, no hables de eso. Como repito, y yo creo que personas que hacen eso no quieren ofender, porque el mensaje del infierno, dice, no es bien recibido. Eso no nos corresponde a nosotros.
porque entonces te limitas o te retraes a tener que convencer a la gente con un buen argumento. Pinta todo más bonito, no hables del infierno. Y sin embargo, si esa persona o esa alma se pierde, ahí es precisamente a donde va a ir. Va a ir al infierno. Entonces no se les está diciendo que hay un infierno que los está esperando. Esa es la consecuencia del pecado, ¿verdad? La paga o la recompensa o la consecuencia del pecado es la muerte. Y esta muerte eterna se vive en el infierno. Entonces, cuando le hablamos a alguien de salvarse, está implícito salvarse ¿de qué? No es solo del pecado, es más bien de la consecuencia del pecado. Y esto es el infierno. Entonces nosotros que hemos sido salvos, que somos salvos, hemos recibido la revelación del cielo. Y que ahí es el lugar de nuestra eternidad. Pero también hemos recibido la revelación del infierno, que es un lugar real y que es el lugar del castigo eterno de todos aquellos que rechacen el mensaje salvador de Jesucristo y obvio a Él como Salvador. Entonces es algo que también se debe hablar, se debe comentar. Mire, la idea de que alguien de un púlpito diga no es necesario hablar del infierno, es cuando más debe hablar del infierno. Porque ni Cristo se pararía detrás de un púlpito y le dijera a sus ovejas, a la congregación, no hablen del infierno. Jesús habló del infierno. El Espíritu Santo, cuando Él convence de juicio, es precisamente de lo que está convenciendo. Está convenciendo del juicio venidero. Dice que Él convence de pecado y Él convence de juicio. Estas cosas las hace el Espíritu Santo. Entonces, todos hablaron del infierno. Era una parte central del mensaje del Evangelio. Entonces debemos predicar con un sentir de urgencia. Es lo que el Señor quiere, porque lo que debemos entender es que la gente se va a perder. Y cuando hablamos de la eternidad, hermanos, y que ya no hay oportunidad después de eso, es algo que es una responsabilidad que debemos tomar en serio. Su parte rescatar, sobre todo, tiene que ver con evangelismo, presentar el evangelio al que está perdido. También tiene que ver con ministrar al perdido cuando está en crisis, ministrarlo. Salmo 106, 9 al 10 dice: reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Un rescatador de Dios busca entonces rescatar a todas las personas. Dios se manifiesta en la vida de los hombres en medio de sus crisis, cuando está en peligro, vulnerable y expuesto al ataque y opresión del enemigo. El llamado del ungido de Dios es predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y con estas mismas palabras del profeta Isaías, el Señor Jesús lanzó su ministerio para que entendieran que lo que Él venía a hacer era rescatar al abatido, a los quebrantados, los cautivos y a los oprimidos. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Esta es la hora
de rescate que no solo revive, sino toda la iglesia de Cristo es llamada a hacer. La última parte que le comparto, le invito a que lea conmigo en Hechos 6:7, porque también ahí tiene que ver con lo que está asociado con rescatar. Cuando estás predicando el Evangelio, estás llamando a salvación, pero hay otra cosa que también está sucediendo, tomando lugar. Rescatar es compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, presentar el Evangelio a otros. Y quiero que vea algo aquí, entonces, ¿qué sucede? Rescatar también tiene que ver con reproducción y crecimiento numérico. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces hay una relación directa, íntima, entre la cantidad de predicación del Evangelio y el crecimiento numérico de la iglesia. De esto se pudiera entender o se pudiera decir de esta forma: la iglesia que no predica el Evangelio, que no hace que la palabra crezca, no se multiplica. No se multiplica. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Debemos hacer crecer la palabra. Debemos presentarla, predicarla a cualquier persona que tengamos oportunidad o tengamos por delante, es hablarles del Señor. Cuando cumplimos con el mandato y la misión de Jesús de predicar el Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo crece y se multiplica porque estamos en obediencia al mandato. Entonces, cuando la iglesia hace que la palabra de Dios crezca por medio de la predicación, el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. La palabra griega para añadir es protitsemi, y también significa aumentar. Pero me estoy haciendo una nota mental. Puede ser que la haya mezclado con otra. Creo que la palabra para añadir o crecer puede ser auxano. Estaba viendo otra cosa y no sé si se me quedó aquí esta protesta. Después la verifico, pero significa también aumentar cuando hablamos de añadir. La iglesia aumenta en número y se multiplica cuando presenta el Evangelio. Es lo que sucede. La iglesia aumenta en número y se multiplica cuando presenta el Evangelio. Y escuche, el testigo de Cristo le dijo: me seréis testigos. El testigo de Cristo no es el internet, no es Facebook, no es Instagram, no son estos medios. El testigo es usted. Usted es el que le dice a alguien más: Dios me salvó y transformó mi vida de esta manera, y yo estoy aquí delante de Dios para decirte que Él cambia, Él transforma, Él hace libre, Él me salvó y te puede salvar también a ti si le entregas tu vida al Señor. Somos nosotros, no es ningún otro medio. Repito, escucho: ore por mí. A veces parece que tengo así como que algo en contra de la tecnología, cosas así, pero no es lo que es. Pero lo que yo sí veo es como que hay un reemplazo del poder del Espíritu Santo en la iglesia.
por la tecnología. Hermanos, miren lo que está pasando en el mundo. La tecnología está reemplazando al ser humano. Al ser humano, está reemplazando trabajos. ¿Quién sabe cuántos cajeros en totalidad perdió Walmart? Porque ahora uno va y lo hace. Todavía tienen en algunas tiendas, pero no era como antes. Ahora, porque hay tecnología para ver qué pagaste y qué no pagaste, si trataste de meter algo a la bolsa, hay una cámara por encima de ti que está viendo que algo no escaneaste. O sea, la tecnología está haciendo unas cosas tremendas. Y una de las cosas que está haciendo es que algunos dicen, pastores, hablando de pastores, predicadores, que dicen, desde que yo me fui a YouTube, ahora alcanzo millones. Cuando aquí nada más tenía como a 100 personas en la iglesia. Y les gusta el número. ¡Wow! 50 millones. Suena bien, repito, suena bien porque dicen 50 millones de personas escucharon el Evangelio. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Y mira lo interesante. Sigues escuchando en el mundo que la gente está abandonando las iglesias cristianas. ¿Dónde están esos millones que están escuchando? Porque entonces nuestras ciudades, nuestras iglesias deberían de estar inundadas con los millones de personas que están escuchando el Evangelio. Pero escuche, y yo lo sé, no solo lo creo, yo lo sé, todo lo que se toma, escuche, todo lo que se toma es un milagro, como los que hizo Jesús, de que alguien se levante de una silla de ruedas. Yo le estoy hablando de uno de esos milagros. Dios hace milagros, pero uno de estos públicos, y todo El Paso, Texas, y hasta de las otras iglesias se vienen para acá. ¿Está escuchando? No importa cómo se va el edificio. No importa que ahorita el pastor tenga una guerra espiritual que está escuchando este ruido y tengo que estar dando esta clase. It's annoying me like you have no idea. Estoy molesto por el enemigo. Créame que se me hace, esto es una burla demoníaca de veras. Y la tecnología está reemplazando lo que el Espíritu. Hermanos, Pedro predica su primer mensaje y 3,000 se salvan. No había tecnología, no había lo que había hoy. Pero repito, lamentablemente, lo que es el entretenimiento, lo que es dizque el arte, la tecnología está reemplazando la presencia y el poder del Espíritu Santo en las iglesias. No todas, pero es un movimiento, si me permite, que está tomando lugar de parte del enemigo en las iglesias. Los que son llamados a ser testigos de Jesús en todas partes y en todo tiempo somos nosotros, la iglesia. Está hablando del individuo. Está hablando del individuo. Lo que una de las cosas que la tecnología, hermanos, ha creado es de que la gente dice, de por sí que ya hay una idea, tú ya no tienes que ir a las iglesias, Dios está en todas partes, tú no tienes por qué congregarte. Entonces ahora se facilita por medio del medio social no tener que estar en la iglesia, porque puedes escuchar un mensaje en el medio social y aquí estoy bien, hasta siento bonito, siento la presencia de Dios,
y aquí estoy en mi casa. Mientras estoy haciendo algo, estoy viendo, estoy escuchando, etcétera, etcétera. El punto es que no es congruente, el comportamiento no es congruente de alguien que dice de Dios y siente su presencia y rehúsa conectarse y ser parte del cuerpo de Cristo corporalmente. Es una contradicción, pero es lo que la tecnología ha facilitado, es lo que está sucediendo. Si podemos en un nivel personal evangelizar en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en el restaurante, en cualquier lugar que estemos, se puede evangelizar. La gracia de Dios está sobre su iglesia cuando ella está dedicada a la evangelización. Por lo tanto, como individuos debemos ser testigos de la salvación de Jesús donde quiera que estemos, vayamos y en toda oportunidad que Dios nos dé de evangelizar. Por último, la evangelización también está conectada a los eventos de los últimos tiempos que preceden la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos, por así decirlo, acelerando la segunda venida de Cristo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es lo que la iglesia debe estar haciendo. Con su evangelización, la iglesia de Cristo prepara el camino para la segunda venida del Señor Jesús y contribuye a que el número de los salvos aumente. Somos llamados a rescatar por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Es una debe ser la prioridad. Cada vez que alguien se sale de prioridades, es cuando todo se detiene en su vida. Va a suceder, garantizado. Así es que tiene que buscar hacer de esto su prioridad. Hable, presente el Evangelio, hable de Cristo, hable de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor.